Bienvenido. Muy buenas a todos, sean todos muy bienvenidos. Vamos a orar, oremos. Querido Señor y Dios, Padre, te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Gracias porque somos bienaventurados al poder abrir tu santo libro. Y el libro de Santiago nos indica, Señor, que si queremos sabiduría, la pidamos y tú la darás. En este momento, Padre, confiamos que el libro de Apocalipsis está abierto. Tú le dijiste a Juan que no se cerrara y queremos creer que hoy, al estudiar tu palabra, tú nos puedes explicar. Danos entendimiento, permítenos ser lumbreras, Señor, y que al estudiar tu palabra tú puedas hablar a nuestro corazón. Quédate por favor con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando acerca de el Cordero de Dios, el libro del Cordero y sus sellos. Quisiera, antes de iniciar, recordar algunos de los elementos que hemos estado conversando. Primeramente, tenemos por acá la Biblia. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué nos propusimos recordar con este símbolo? Recuerdan que estuvimos mencionando que vamos a recordar que a través de estos días y a través del estudio estaremos comprendiendo y entendiendo que la Biblia es su propia intérprete, que ella se interpreta a sí misma y que no debemos tener nuestras propias interpretaciones, sino que debemos permitir que la Biblia nos hable. ¿Y por qué debemos permitir esto? Estuvimos diciendo también que a la hora de estudiar la Biblia debemos tener un propósito claro, que lo encontramos en el libro de Timoteo. Y este es que la palabra de Dios me pueda cambiar a mí, me pueda dar entendimiento a mí, me pueda enseñar a mí. Y no precisamente pensar allá, ¿verdad? Sino que Dios me cambie a mí. ¿Para qué? Decía Timoteo, para que seamos perfectos, íntegros, enteramente preparados para toda buena obra. El día de ayer estuvimos estudiando este símbolo que está por acá, Apocalipsis capítulo 4. Estuvimos estudiando acerca del trono de Dios y lo que hay alrededor de ese escenario. Vamos a recordar, ayúdenme. Estaba el trono y en él uno sentado, muy bien. Y alrededor del trono, ¿qué había? 24 tronos. Y sobre estos tronos, 24 ancianos. Y decía el texto que estos 24 ancianos tenían dos importantes características, varias, pero estuvimos mencionando dos. Número uno, que tenían coronas de oro, y la palabra estéfanos nos hablaba de victoria. Estuvimos estudiando cómo Jesús desciende también sobre una nube con una corona y se identifica con nosotros como victorioso también. Aparte de ello, estuvimos estudiando que los 24 ancianos tienen también ropas blancas, lo cual estuvimos repasando a través de los diferentes textos en Apocalipsis, que nos habla acerca de esta victoria que se obtiene, ¿sí? Recordamos, por ejemplo, cuando se nos habla a la iglesia de Sardis y se le dice, retén estas ropas. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, se nos indica también que aquella gran multitud que clama al Señor, que le da honra y gloria, tienen una interesante característica. Y esta es que tienen ropas blancas. Y se le pregunta a Juan, ¿por qué tienen estas ropas blancas? Y se le indica, porque las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Muy bien, tenemos entonces ese panorama. Y teníamos también 4 seres vivientes. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué significaban estos 4 seres vivientes según Ezequiel? ¿Sí? ¿Qué nos había dicho Ezequiel en el capítulo 1? Vamos a Ezequiel, al capítulo número 1, y encontraremos que en Ezequiel, en el capítulo número 1, él está en visión en el río Quebar. Inmediatamente en el capítulo 10 se nos indica que aquellos seres vivientes corresponden a querubines. Eso lo encontramos en el capítulo de Ezequiel, capítulo 10 y versículos número 14 en adelante. Dice el versículo 15, se elevaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Muy bien,
Noten entonces que tenemos un texto, dijimos, que nos va a acompañar a lo largo de toda esta semana, y es el que podemos ver por allí. Dice el texto: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y es precisamente el texto que estaremos estudiando. Excelente. Vamos entonces hoy a avanzar al capítulo número 5. Acompáñenme por favor al capítulo número 5, que fue donde quedamos el día de ayer. Apocalipsis capítulo 5, y haremos una lectura entera del capítulo para después realizar la misma dinámica de ayer. En ella veremos cómo los diferentes elementos bíblicamente encuentran su significado. Apocalipsis capítulo 5 y versículo número 1. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Y qué dice? Pero ninguno, dice allí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Versículo 4, la experiencia de Juan nos indica y dice: y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de desatar los sellos. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos se agrega ahora un personaje. ¿Sí? Ayer estuvimos estudiando el trono, alguien sentado en el trono, 24 ancianos, 4 seres vivientes, y ahora aparece un nuevo personaje. Sigamos leyendo. Dice: miré y vi, versículo 6, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado. Este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, el cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Miré y ahora se agregan más personajes. Noten ahora los que se agregan. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿No les parece una lectura maravillosa? ¿No les parece una lectura impresionante? Ayer estuvimos hablando que es demasiado impresionante entender cómo Dios nos permite entrar a su morada,
y a través de todos estos símbolos tratar de comprender dónde habita Él. Es impresionante cómo usted y yo, separados de Él por el pecado, podemos visualizar o tratar de entender a través de lo que está escrito un poco de lo que es la morada de Dios. Impresionante. Es algo que simplemente no merecemos. ¿Qué tenía en la mano el que estaba sentado en el trono? Ayúdenme. ¿Qué tenía? Tenía un libro. Y este libro tenía varias características muy interesantes. Una de ellas dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Además, que tenía ¿cuántos sellos? 7 sellos. Muy bien. El día de hoy vamos a revelar uno de los signos que está por acá. ¿Cuál creen que es? ¿Ese? No, ese no. ¿Aquel? Ese, dicen por ahí. Sarita dice que es este. Vamos a ver si es este en realidad. Yo creo que sí. Vamos a verlo por acá. Este símbolo nos recordará a través de la semana lo que estaremos estudiando el día de hoy. El rollo con sus 7 sellos. Maravilloso también, ¿verdad? ¿Qué les parece? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a necesitar un poco de contexto para podernos introducir en la explicación de este capítulo. Estuvimos estudiando el tabernáculo en el primer tema y dijimos que se disponía de 3 diferentes secciones. En la primera, el atrio, donde los diferentes animales eran sacrificados, y no solamente ofrendas animales, sino también vegetales. Aparte de ello, el ser humano podía ir allí. Recordemos que Éxodo 25 nos indica que era un lugar para que Dios pudiera habitar con el hombre. Y podía hacer diferentes ofrendas. Levítico del capítulo 1 en adelante nos indica que se podían hacer ofrendas de sacrificio, ofrendas de alabanza, ofrendas de paz. Así que no solamente el israelita o la persona iba allí a pedir perdón por su pecado, sino que también llevaba ofrendas de agradecimiento a Dios. Velo adentro, teníamos 3 instrumentos fundamentales que los estuvimos mencionando. Estaba el altar de la intercesión, donde el sacerdote se postraba e intercedía por los pecadores. Estaba la mesa de los panes sin levadura, que es tema. De paso, en noviembre estaremos teniendo seminarios acerca del tema del santuario y queremos que nos acompañe. Y aparte de ello, también estaba el candelero con 7 brazos, el cual alumbraba la parte interior o el lugar santo. Y muy adentro, en la parte más interior, teníamos el arca del pacto, el arca y los querubines. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo en el capítulo número 25 y veremos las instrucciones que Dios le da a Moisés para la confección de este instrumento. Éxodo en el capítulo número 25, noten lo que dice el versículo número del 20 en adelante. Noten la palabra de Dios lo que nos indica. Éxodo 25, 20. Los querubines extenderán por encima las alas. ¿Recuerdan qué eran los querubines? ¿Qué habíamos estudiado que eran los querubines? Los 4 seres vivientes. Y ahora estamos teniendo otra vez querubines en esta escena. Dice que los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno al frente del otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio era la parte superior, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos una tapa sobre este cajón, era de madera de acacia revestida en oro. Y los querubines sobre el propiciatorio, ellos extendían sus alas viendo hacia abajo y noten qué había en este lugar. En este lugar, versículo 22 nos indica y dice, allí me manifestaré a ti, Jehová hablando con Moisés, allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Note entonces que en la antigüedad, antes de que Cristo viniese y antes de que sucediese su muerte y su ascensión, el ser humano se comunicaba con Dios a través del santuario. Y específicamente Moisés, siendo sacerdote, intercesor, obra que le fue encomendada a su hermano Aarón después,
cumple la función de sumo sacerdote, como lo podemos ver allí también. El sumo sacerdote tenía diferentes características en su vestimenta que lo distinguían y que le hacían tener una función única. Una de las características más interesantes que tenía el sacerdote es que en su frente tenía una placa grabada en oro que decía santidad a Jehová. Era una persona que debía ser en extremo limpia, porque representaba al sumo sacerdote por excelencia. ¿Recuerdan que lo leímos el día de ayer en Hebreos? Estuvimos mencionando que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, ya no es humano, sino que ha llegado al cielo y que intercede por ustedes y por mí. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis capítulo 5? Todo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Es hermoso. Por eso el libro de Romanos estuvimos estudiando y leyendo que lo que en el pasado se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Todos estos símbolos, el santuario, vienen a ser enseñanzas, figuras que nos ayudan a entender lo que sucede en Apocalipsis, y específicamente en el capítulo 5 nos da detalles impresionantes de esto. Y para poder tener claridad de lo que estamos diciendo, vamos a leer bastantes textos, así que es importante que usted tenga la Biblia por allí a mano. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Necesitamos ir rápido debido a que tenemos poco tiempo. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Recuerdan ustedes? La palabra del Señor nos indica que Cristo muere en la cruz. 3 días después, Él resucita y por varios días continúa apareciéndose. ¿Recuerdan que leímos en Mateo también que cuando Cristo resucita, ¿qué pasó? No resucitó solo, ¿cierto? Mateo nos indica que resucitó con otros más. Y estos estuvieron apareciéndose en visiones a los discípulos y a los escogidos de Dios. En Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9, nos indica lo siguiente, y dice: estaban entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Pero, versículo 8, note lo que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando esto suceda, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿qué va a pasar? Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice además, y hasta lo último de la tierra. Y noten lo que sucede en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó con Jesús? Fue alzado. Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Si usted sigue leyendo Hechos, encontrará que la historia que continúa no es la historia de Jesús, sino es la historia de Hechos de los Apóstoles. Por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles, porque no relata lo que sigue cuando Cristo asciende, sino relata lo que sucede con los apóstoles que permanecen en tierra. ¿Vamos entendiendo? Por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y si el escritor hubiera continuado escribiendo en Hechos, posiblemente hubiera escrito sus experiencias. Porque nosotros también somos apóstoles de Cristo, ¿no? Entonces, noten qué interesante. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué pasó con Cristo cuando ascendió? Cuando llegó al cielo, ¿qué sucedió? ¿Vamos entendiendo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó cuando Él subió? Acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo en el capítulo 29. Y recuerdan que acabamos de mencionar al sumo sacerdote, y veamos una experiencia que sucedía con el sumo sacerdote, Éxodo 29, 7, y note lo que dice. En Éxodo 29 se le enseña a Moisés la consagración que se debía hacer de los sacerdotes, y en el versículo 7 se dice algo sumamente interesante. Note lo que dice el versículo 7. Luego tomarás el aceite de ¿qué cosa? De la unción. ¿Y qué pasará con ese aceite? ¿Qué se iba a hacer con ese aceite sobre el sacerdote? ¿Se le iba a qué? A rociar, a derramar. ¿Y cómo podemos estar más seguros de eso? Acompáñeme a Salmos, al capítulo 133. Salmos
capítulo 133 y versículo número 2. Note lo que dice, escuche con atención. Salmo 133, 2. Dice, leamos desde el 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Ponga atención, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Notan la comparación? En el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo se nos indica que al sumo sacerdote se le ponía aceite, ¿sí? Y aquí se nos indica que este aceite, esta unción, descendía sobre su cabeza, pasaba por su pecho y llegaba hasta el borde de sus vestiduras. ¿Ya hizo match? ¿Ya logró capturar lo que queremos decir? Acompáñeme a Hechos capítulo 2 para que vea qué es lo que sucede cuando Cristo asciende al cielo. Hechos capítulo 2. Vimos en el capítulo 1 que Cristo asciende. Y en el capítulo 2, Cristo, ¿recuerdan que leímos en Hebreos que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Bueno, cuando estaba en tierra, ¿era nuestro sumo sacerdote? ¿Cierto que no? El Evangelio dice que era nuestra Pascua, el Cordero de Dios, el sacrificio. Pero cuando Él asciende al cielo, ¿ahora qué sucede? Ahora dice el libro de Hebreos que empieza su rol y su función como sumo sacerdote. Veamos lo que pasa en Hechos en el capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2, y el versículo número 1 nos indica, cuando llegó el día del Pentecostés, Pentecostés significa 50 días después de la resurrección de Cristo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Y qué pasó? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 1 que se decía, Cristo le dijo a aquellos que estaban con Él cuando Él ascendió, les indicó que cuando Él ascendiera, ¿quién iba a venir? El Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo descendiera, ¿qué iba a pasar? El mensaje iba a ser predicado, pregonado por todo el mundo. Ahora, ¿qué significa el aceite? ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Que se les acabó el aceite. Innegablemente nos habla acerca del Espíritu Santo. Logra entender entonces que cuando Cristo asciende al cielo, de forma simbólica, como sumo sacerdote está siendo ungido, y aquel aceite que se derrama, ¿a quién está cayendo? ¿Lo logra comprender? ¿No le parece maravilloso? Es impresionante. Es impresionante entender cómo los hechos divinos empiezan a calzar con la historia humana. Y vamos a estudiarlo en el sello 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro que está en el trono. Cómo la historia de la humanidad avanza. Es impresionante cómo la historia de la humanidad va avanzando, y aun cuando ya la Biblia dejó y se cerró el canon, aún ella nos sigue hablando del futuro. Por eso se cumple lo que dice Apocalipsis 1, que es la revelación de Jesucristo. ¿De qué cosa? De las cosas que han de suceder pronto. Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Es hermoso. Sigamos leyendo. Necesitamos más contexto. Cristo no solo asciende al cielo como sumo sacerdote, sino que aparte de ello, note lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y el versículo número 21. Ya lo habíamos leído también y lo leeremos bajo este contexto. Apocalipsis 3, 21 nos dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Qué pasó cuando Cristo venció? Cuando Cristo vence, ¿qué sucede? Él ahora se puede sentar ¿en dónde? En el trono. ¿Y qué teníamos en Apocalipsis 4? El trono de Dios. ¿Y qué aparece ahora en Apocalipsis 5? Al Cordero como inmolado.
¿Y quién es este cordero como inmolado? ¿Quién es este cordero como sacrificado? Innegable, es Cristo Jesús. ¿Logran entender que ahora Cristo también se va a sentar en el trono? O sea, Cristo asciende al cielo, es ungido como sumo sacerdote y también ahora va a gozar del beneficio de ser rey. Lo había entregado, ¿recuerdan? Filipenses capítulo 2 nos indica que Él entregó esto, se hizo siervo, se hizo humano y se hizo hombre a tal punto de entregar su vida en la cruz, se humilló a sí mismo, dice Filipenses. Pero como ha vencido, dice Filipenses también, se le da un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y permítame decirle, amigo y amiga, usted dice, yo creo en Cristo, bienaventurado. Usted dice, yo no creo en Cristo, permítame decirle que en algún momento de la historia usted confesará que Jesucristo es el Señor. Haya creído o no, esté salvo o no, la palabra de Dios indica que toda la raza humana confesará que Jesús es el Señor. Eso quiere decir que si usted ahorita Él no cumple este señorío, si en su vida este señorío no está sucediendo, en algún momento sucederá, a pesar de que usted haya adorado a la bestia. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué pasaba con los reyes en la antigüedad? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 17. De nuevo, estamos hablando de contexto. Deuteronomio capítulo 17, se nos habla acerca de un ritual que sucedía en los reyes en la antigüedad, reyes a los cuales Dios concedió el privilegio de tener esa posición. Y dice Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 18 en adelante, cuando se siente sobre el trono aquel rey humano, dice de su reino, entonces escribirá para sí, ¿qué dice? En un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué tenía que hacer el rey cuando empezaba a fungir como rey en el pueblo de Israel? Necesitaba tomar aquella ley, aquel pacto que se desglosa en Éxodo capítulo 19 y 20, aquellos 10 mandamientos. ¿Recuerdan Éxodo 19? Cuando el pueblo se acerca al monte Sinaí, Dios le dice al pueblo, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán muy especial tesoro. Y el pueblo dice, esto guardaremos. ¿Y cuál es el pacto? Bueno, de allí que tenemos el nombre de Arca del Pacto, o los 10 mandamientos. Deuteronomio así lo menciona y dice que los 10 mandamientos son el pacto de Dios. ¿Qué tenía que hacer el rey entonces con todos estos estatutos? Con aquellos que Dios le dio a Moisés también en Levítico. Los tenía que escribir y guardar una copia para sí. ¿Por qué? ¿Qué necesita un rey para gobernar? Una ley. ¿Vamos entendiendo? Ahora bien, note lo que sigue diciendo Deuteronomio 31. Acompáñeme a Deuteronomio 31 ahora y al versículo 24 y 26. Deuteronomio 31, 24 y 26. Dice así, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo, Moisés dio estas ordenanzas a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová y les dijo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que está allí como testigo contra ti. ¿No le parece que hay demasiados símbolos que se interrelacionan con lo que está en Apocalipsis? Tenemos el arca del pacto que tiene querubines. En Apocalipsis tenemos querubines o los 4 seres vivientes. Tenemos a uno que está sentado en el trono. Y ayer leímos que Salmos nos indica que Dios está sentado sobre los querubines. Y acabamos de leer en Éxodo que Dios le indica a Moisés que de en medio de los querubines hablará con él. Y aparte de eso encontramos un libro también que es el libro del pacto. ¿Vamos entendiendo? Y entendemos que Cristo asciende al cielo, es entronizado, Él indica que como ha vencido, se ha de sentar en el trono, al igual que usted y yo lo podemos hacer también.
Y entonces ahora, ¿qué necesita? Ya que está sentado, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el rey para ser rey? Una ley. Regresemos a Apocalipsis capítulo 5. Y bajo este contexto entonces, veremos que estos símbolos empiezan a tomar un punto bastante interesante. Apocalipsis capítulo 5, ya lo leímos, vamos a leer un poquito más, nos habla acerca de un libro. ¿Y por qué lo hacemos como enrollado? Si usted me acompaña, ahí hay dos textos, pero vamos a ir a Lucas solamente. Lucas capítulo 4 y versículo 17. Cuando leemos acerca de los libros en esta etapa de la historia, en su mayoría estaban enrollados. Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 17, lo cual nos indica que no podemos pensar en libros como este, ¿no? Cuando leemos el libro de Apocalipsis, sino que debemos pensar en un libro posiblemente enrollado. Lucas capítulo 4 y versículo número 17 en adelante nos indica y dice, Lucas 4, se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Jesús está leyendo el libro de Isaías y está citando puntos que están por allí, los está leyendo en Nazaret. Y el versículo 20 nos indica y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. De allí entonces que podemos pensar que este libro es un libro que estaba arrollado, posiblemente un tipo de pergamino. Muy bien. Además, se nos indica un punto sumamente importante. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Recuerdan que en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan recibe la visión, él escucha como una voz de trompeta, ¿sí? ¿Él había visto esa voz? ¿No? ¿Qué tuvo que hacer Juan? Volverse a ver porque tenía una orden. ¿Cuál era la orden que tenía Juan? Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿A dónde? A las 7 iglesias. Muy bien. Ahora pasa exactamente lo mismo. Y esto es muy importante, porque a lo largo de Apocalipsis pasa una y otra vez. Juan escucha y después ve. Esto es muy importante. Es sumamente importante para el tema del sello de Dios, para entender el contenido y qué es el sello de Dios y quiénes son sellados. Tema que estaremos abordando el día sábado. Apocalipsis capítulo 5, dijimos entonces, y el versículo número 5 nos dice, entonces uno de los ancianos me dijo, pregunta, ¿dice que uno de los ancianos le mostró o uno de los ancianos le dijo? ¿Qué dice? Me dijo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Juan vio o escuchó? Él escuchó posiblemente. Y note lo que él escuchó. No llores. Nadie podía abrir el libro, nadie podía verlo, nadie podía tocarlo. Juan se pone triste y este ser le dice a Juan, no llores. ¿Por qué razón? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Juan escucha que el león de la tribu de Judá puede abrir el libro y desatar los sellos. Pero, ¿qué pasa cuando Juan vuelve a ver? ¿Qué ve? ¿Qué dice el texto? Léalo. Ponga sus ojos en la Biblia. ¿Qué dice el texto? Sigamos leyendo. Miré, ¿y qué pasó? Y vi. ¿Qué vio Juan? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué escuchó Juan? ¿Qué escuchó Juan? Que el león de la tribu de Judá podía tomar el libro y abrirlo. Pero cuando Juan vuelve a ver, ¿a quién ve? A un cordero como inmolado. Y este cordero dice que tenía una característica sumamente interesante. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa eso? Acompáñeme a Apocalipsis en el capítulo 1 para entender qué son estos 7 espíritus, estos
7 lámparas, que en algún momento se le llama así también, o estos 7 cuernos, 7 ojos. Versículo número 4, capítulo 1 y versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, número 1, ¿de parte de quién? De parte del que es, del que era y el que ha de venir. ¿Y de quién más? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y de quién más? ¿Y a quién tiene usted ahí entonces? ¿Está entendiendo? Piense, analice el texto. Volvámoslo a leer. Juan a las 7 iglesias, ¿de parte de quién? De parte del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? Ok, Dios Todopoderoso. El que es y el que era. ¿Recuerdan ustedes que Éxodo capítulo 3 y el versículo 14 le indica a Dios un nombre? Yahweh, el Dios autoexistente, todopoderoso, el que es y será. Y ahora encontramos otro personaje del cual viene el libro, que es de los 7 espíritus. Y después encontramos un tercer personaje, que es Jesucristo. Y recuerdan aquel mandato que se le entregó a los discípulos: por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encontramos aquí otra vez los mismos personajes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo logran ver? Esto nos quiere decir entonces que estos 7 espíritus nos están hablando de la presencia del Espíritu Santo. De allí que el libro de Isaías también nos indica que el Espíritu Santo tiene 7 características. No lo leemos por tiempo. Ahora bien, regresemos a Apocalipsis 5 una vez más. Apocalipsis 5, y volvámoslo a leer con este contexto, versículo 6. Miré y vi, después de haber oído, que del trono y en medio de los seres vivientes y de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y este tenía 7 cuernos, 7 ojos, y ahora nos indica que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sigue diciendo: él vino y tomó el libro en su mano derecha, o el libro que estaba en la mano derecha, y ahora ¿qué sucede? Ahora el cielo irrumpe en alabanza, en honra, en gloria para aquel que ha tomado el libro. Y no solo los 4 seres vivientes, sino ¿quiénes más? ¿Quiénes se agregaron después? Nos indica el versículo 10. Y el versículo 11 específico dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y qué hacían? Versículo 12. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué está recibiendo el cordero? El poderío, el señorío. Porque Cristo, ascendido al cielo, está siendo recibido en el cielo como un ser victorioso. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y le dio un ejemplo a usted y a mí. Y cuando llega al cielo, el Padre le acepta y le dice: hijo, tu sacrificio es perfecto. ¿No les parece hermoso? Es por eso. Y es por esa obra que ustedes y yo hoy podemos tener libertad del pecado. Es por eso que usted y yo hoy podemos ir a Cristo, doblar nuestras rodillas y a través de este gran sumo sacerdote pedirle a Dios que perdone nuestras faltas. Si no fuera por esto, la muerte de Cristo sería en vano. Y noten cómo pintan casi siempre a Jesús. Cuando hablamos de Jesús, ¿qué se imagina usted? A un ser sufriente, dolido, ensangrentado, crucificado, lleno de espinas, lacerado. Claro está, una escena digna de que todos la contemplemos todos los días. Pero permítame decirle que Él salió de la tumba. Amén. Salió de la tumba. Él fue victorioso, es victorioso. ¿No le parece hermoso? ¿No le parece hermoso que a través de Él hoy usted puede tener libertad sobre el pecado?
Hoy usted puede decir, ya no soy esclavo del pecado. Es maravilloso. Y por ello el cielo y todos los que están allí prorrumpen en adoración y en alabanza. Los 24 ancianos, los querubines, los millares de ángeles. ¿Y cuál sería su posición y la mía entonces bajo esta escena? ¿Cuál debería ser nuestra actitud delante de este Ser Supremo? Yo no sé ustedes, pero esto es un llamado a mi corazón de algo sublime. Cuando el Cordero toma el libro y desata los sellos, suceden cosas maravillosas. Acompáñenme por favor, estudiaremos el día de hoy el primer y segundo sello. Tal vez nos dé tiempo solo para el primero, y si es así, mañana continuamos con el segundo, tercero. Recuerden que el día de mañana estaremos estudiando el día de la ira de Dios. Hay una pregunta que se registra cuando se abren los diferentes sellos. Se abre el primer sello y ocurre algo. Se abre el segundo sello y ocurre algo. Se abre el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando se abre el sexto sello, hay una pregunta muy importante para ustedes y para mí. Y la respuesta está en los sellados, en el sello de Dios. Y la pregunta es, ¿quién podrá permanecer en pie el día que el Señor venga? ¿Estará usted listo cuando el Señor venga? Cuando el Dios venga en la nube de los cielos, le verá a usted y Él, al verle a su rostro y ver su mente y ver con esos ojos penetrantes, cuando lo vea a usted, Él dirá de usted, ¿a la derecha o a la izquierda? Como dice Mateo. Le dirá a usted, ven, entra en el gozo del Señor. O dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Pero Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre nos congregamos. Señor, hicimos milagros, proezas, hablamos en tu nombre. No os conozco, hacedores de maldad. Por ello es que el tema del sello de Dios es tan importante, porque nos va a indicar cuál es mi estatus delante del cielo. Pero para llegar ahí necesitamos primero avanzar por el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto sello. Para, al haber llegado al sexto, dar respuesta a aquella pregunta impresionante. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo número 6 y el versículo número 1. Apocalipsis 6:1 nos indica y nos dice, entonces vi que el cielo... Cuando, ¿recuerdan quién tenía ahora quién es el que tiene el libro? El Cordero como inmolado, Cristo Jesús. Tiene el libro en su mano. Y este que tiene el libro en su mano, toma el libro, y este que sí tiene la potestad de desatar los sellos, lo empieza a hacer. ¿Y qué pasa cuando se desata el primer sello? ¿Y qué pasa cuando se desata el segundo sello? ¿Y qué pasa con el tercero y el cuarto? Vamos a leer solo esos 4 y nos regresamos a tratar de explicar los primeros 2. Note lo que dice el versículo 1. Sigue diciendo, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con una voz como de trueno, ven. Note otra vez, ¿qué pasó con Juan? Él escuchó que uno de los seres vivientes le dice, ven. ¿Y qué pasa cuando él viene? Versículo 2, miré y ¿qué? Y vi. Recuerde, muy importante, este juego de palabras en Apocalipsis se repite constantemente. Juan escucha y después ve. Juan escucha y después observa. Juan dice, ven, él va y después ve. Es constante. Es algo constante, una clave para entender el libro de Apocalipsis. Sigue diciendo, miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. ¿Y para qué más? Y para vencer. Muy bien, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí
al segundo ser viviente que decía, ven. ¿Y qué pasó ahora? Salió otro caballo, pero ahora ¿de qué color es? Dicen algunas versiones de color rojizo, en otras dice de color bermejo. En ambos casos nos habla acerca de un rojo intenso, ese rojo rutilante característico de la sangre. Sigue diciendo el versículo, salió otro caballo de color rojizo, versículo 4 estamos. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la espada, para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una grande espada. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi ahora un caballo ¿de qué color? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y ahora aparece otro caballo, versículo número 8. Miré y ¿qué pasó? Y vi un caballo amarillo. La palabra amarillo allí realmente y en otros textos se le traduce como verde, porque no nos habla de un color como tal, sino nos habla de un color pálido, un color de muerte. Y por esa razón después se nos indica que el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y les fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y permítame decirle, amigo y amiga, que en este momento estamos entrando en el tiempo de Juan, en lo que es realmente los eventos que han de suceder pronto. Porque Juan entonces ahora empieza a ver eventos que en su momento no habían acontecido y que están por acontecer. Vamos a empezar con el primer sello y creo que con él vamos a terminar. Vamos al primer sello y noten lo que dice, tenemos el texto por allí, tenemos los 4 caballos y tenemos el primer sello. Sale un caballo blanco y este caballo tiene un arco. Y fue con una corona y salió venciendo y para vencer. Acompáñenme al libro de Salmos, al capítulo 45, por favor. Salmos, capítulo 45, y versículos del 1 en adelante. Salmos 45 nos da una pista de lo que puede significar el caballo. Salmos 45, versículos del 1 en adelante. Note lo que dice la palabra del Señor. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios, por tanto Jehová te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria sé prosperado. ¿Cabalga sobre qué cosa? ¿Y sobre qué se puede cabalgar? Cuando usted cabalga, ¿sobre qué cabalga? Sobre un caballo. Y aquí, ¿sobre qué se le está diciendo al rey que cabalgue? Muy bien, se le dice que cabalgue sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Y qué estuvimos estudiando que significa el color blanco? Notan allí, miren la cantidad de textos. Ya lo estuvimos estudiando, ¿no? Aquel blanco nos habla de pureza. Podemos ver cómo en Apocalipsis 1:14, hablando acerca del Hijo del Hombre, se le indica que tiene su cabello blanco. En Apocalipsis 2:17 se indica que aquellos que sean vencedores recibirán una piedrecita blanca con un nombre escrito en él, pureza. En Apocalipsis 3, 4, 5 y 18 se indica que los vencedores tendrán vestiduras blancas, pureza. Los mártires en el capítulo 6 y en el versículo 11 se indica que se les darán también vestiduras blancas, porque son puros. En el capítulo 7, versículo 9 y 13, la gran multitud tiene también vestiduras blancas. En Apocalipsis 14, 14, Cristo desciende en una nube blanca. Tenemos el caballo blanco sobre el cual desciende Cristo. Y tenemos un trono blanco que se sitúa en Apocalipsis 20, 11. Si tomamos entonces que este caballo significa la verdad, la justicia, y es blanco,
¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta verdad, ¿cómo salió? ¿Cómo dice el texto de Apocalipsis? Salió venciendo y para vencer. Y sale con un arco y sale con saetas o flechas. ¿Y qué significan estas saetas y qué significan estas flechas? Acompáñenme a Salmos 45, versículos 3 y 6. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Salmos 45, noten lo que estamos haciendo. Estamos leyendo la Biblia en contexto y permitiendo que la Biblia sea la que se interprete a sí misma. Salmos 45, versículo 6, ya vimos que se cabalga sobre la verdad. El versículo 5 dice, tus saetas, aquellas flechas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Noten, ¿para qué se usan las flechas? ¿Para qué se usan las saetas? Para conquistar. Sigamos leyendo, vamos a Lamentaciones, capítulo 2 y versículo 4. Vamos a leer mejor Zacarías por un asunto de tiempo. Acompáñenme a Zacarías capítulo 9 y versículo número 13. Zacarías capítulo 9, Zacarías está antes de Mateo, bien cerquita por allí. Zacarías capítulo 9 y versículo 13 nos indica y dice, porque he tensado, Dios hablando, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos Sión contra tus hijos Grecia, y te haré como espada de valiente. Note, las dos tribus de Dios, en este caso, Efraín y el otro, iban a funcionar como arco y como saeta ¿de quién? De Dios. Y ellos eran los que iban a ir a conquistar estas naciones. Entonces, note que cuando este caballo blanco aparece, cuando se desvela este sello y aparece el caballo blanco, interesantemente nos está hablando acerca de una verdad que va a penetrar, una verdad que es pura, blanca, y que va a penetrar, arco, aro, y que va a conquistar. Y note además que el que lo monta, también tiene una corona, como lo podemos ver allí, que es estéfanos. Porque el caballo, ¿cómo salió? Victorioso, venciendo. Y aparte de ello, ya estuvimos estudiando el símbolo de la corona, y aparte de ello podemos ver también que al salir venciendo y para vencer, ¿recuerdan en Hechos capítulo 1 qué se le dijo a aquellos que estaban contemplando la ascensión de Cristo? Que cuando Cristo subiera y se fuera, ¿quién iba a descender? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que pasó en el primer sermón? Hechos capítulo 2, aproximadamente 20 versículos. Pedro predica el primer sermón con el ungimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántas palabras pueden haber en 20 versículos? Más o menos. Muy pocas, ¿no? ¿Y cuántas personas se bautizaron después de un sermón así? Más de 3,000, porque no estaba contando ni las mujeres ni los niños. ¿Qué pasó con la verdad cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos? Acababan de ver los milagros de Cristo, acababan de experimentar todo lo que Cristo había hecho, sus milagros, sus proezas. ¿Y cómo salen ahora los cristianos? Henchidos, gozosos. ¿A qué? A predicar. ¿Cómo salió el caballo? Venciendo y para vencer. Y note lo que sigue diciendo en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Acompáñame a Colosenses capítulo 1 y versículo número 23. Note lo que dice Colosenses 1:23. Dice por allí, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué pasó con este evangelio? Dice allí, el cual se predica, después de que Cristo asciende al cielo, ¿qué pasaba con el evangelio? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué pasó con el evangelio entonces cuando Cristo asciende al cielo? Se difunde por toda la región.
y el caballo blanco salió venciendo y para vencer. Eso sucede cuando se abre el primer sello. ¿Y qué pasó cuando se abría el segundo? ¿Cómo salió ahora el caballo? Lo acabamos de leer. Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 6, perdón. Muy bien. Apocalipsis 6 nos indica ahora que esta verdad sale ¿de qué color? Roja. ¿Qué pasó inmediatamente después de que el cristiano fue y empezó a predicar? ¿Qué pasó? Un ejemplo de lo más bíblico que existe. ¿Quién empezó a perseguir al cristiano? ¿Recuerdan a uno que le cambiaron el nombre? Saulo de Tarso, que se deleitaba en perseguir, está en el libro de Hechos, se deleitaba en perseguir a los cristianos. ¿Y qué hacía Saulo? Los tomaba, los arrastraba, los mataba. ¿Qué pasó con aquella verdad blanca y pura? Se tornó roja como sangre. Mañana estudiaremos más de este caballo. Y quisiera concluir en esta noche con esta idea. Mañana continuaremos estudiando el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Estudiaremos también el sexto sello y el quinto. Y yo quisiera concluir con ustedes esta noche con este texto. Voy a regresarme en la historia que llevamos. Apocalipsis 5:7 dice que Cristo vino, tomó el libro del que estaba sentado en la mano derecha. Yo quisiera concluir en esta noche indicándole que Cristo tiene el poder y la autoridad sobre sus manos. Él es Rey y Señor de señores. Y la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, nos habla de un Rey todopoderoso. Cuando usted y yo entendemos nuestra posición delante de este Rey, nuestro cristianismo cambia. Usted no puede, no debe ser un cristiano que no comprenda que Él es Rey. Si eso sucede, el cristianismo se enfría. Muchos aceptan a Cristo, muchos se bautizan, como dice el libro de Hechos, muchos piden perdón por sus faltas, muchos se acercan a Él, muchos tienen un encuentro con Cristo. Pero cuando en su vida necesitan decidir y necesitan tomar y decir en su mente, yo creo en Dios, creo en Jesús como Rey, soy su súbdito, hago su voluntad. Ahí es donde muchas veces el cristianismo se tuerce. Y yo quisiera invitarle a pensar que si usted lleva en este caminar por mucho tiempo y usted ha sido su propio rey, haga una pausa, deténgase y piense. Si por alguna razón usted ha vivido lejos de Dios y este es su primer encuentro con Él, yo quiero indicarle que tener una relación con Cristo significa reconocerlo a Él como soberano. Significa que cuando usted se levanta en la mañana, su vida, su ser, su mente, sus palabras, sus acciones, su todo está a la disposición de Él. Y si Él dice, camina para allá, usted camina para allá, punto. Si Él le dice, ve para allá, usted va para allá, punto. Habla esto, usted lo habla. Di esto, usted lo dice. Come esto, usted lo come. Detente, me detengo. No lo veas, no lo veo. ¿Le gustaría a usted aceptar a Dios como Rey de su vida? Amén. ¿Quiere usted aceptar a Dios como el Rey de su vida, de su familia, de su mente, de su ser, de su todo?
todo, 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 todo a sus pies. Todo. Si es así, yo le invito a que ahí donde usted esté, se pueda poner en pie. Si usted está en su casa, le invito también a que usted en su corazón, que lo pueda escribir. Yo sé que uno podría decir, es que escribirlo no cambia lo que tengo en mi corazón, entonces está bien, no lo escriba, pero que usted en su corazón pueda decidir y decir, hoy, Dios, te entrego mi vida, quiero que seas el rey de mi ser, quiero entregarte por completo quién soy, quiero entregarte mi familia, quiero entregarte mi trabajo, quiero entregarte mis palabras, quiero entregarte absolutamente todo. ¿Cuál es el camino para eso? Cristo Jesús. Aceptarle como Salvador, como Señor y libertador de su vida y de la mía. Vamos a orar. Si usted puede ponerse de rodillas, ahí en su casa o en el templo, le invito a hacerlo. Amante Dios y Padre, tu palabra es hermosa, es sublime, es una obra de arte, obra creada por aquel que merece toda honra y toda gloria. Hoy nos hemos reunido a estudiar tu palabra y hemos creído que nos vas a dar sabiduría y entendimiento. Y al comprender y al leer podemos ver a un Dios soberano, sublime, poderoso, majestuoso, eterno, glorioso, impresionante. Y por esto te damos honra y gloria. Y a pesar de nuestro estado pecaminoso, nos unimos con aquellos seres celestiales en este momento y a través de la oración para darte honra y gloria, para decirte digno, digno eres de recibir el trono, el poder, la autoridad, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron hechas. Señor, si nuestro corazón es orgulloso, es altivo y no permitimos que tú hables, no permitimos que tú transformes, no permitimos que tu palabra nos enseñe, que nos corrija, si es así, te pido, Dios, que nos puedas quebrantar. Y si es necesario que nos pases por un valle difícil, que así sea, pero que en el día glorioso, cuando tú regreses, podamos estar listos. Y que en las nubes de los cielos, Señor, cuando tú veas a nuestro rostro, cuando nosotros te veamos, puedas vernos con un rostro apacible. Podamos sentir ese refrigerio de estar en tu presencia. Y que puedas decir de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Queremos hoy entregarte nuestra vida y te declaramos como Rey de todo lo que somos. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.